Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Quedan 4 sobrevivientes en el Mundial de Clubes, 3 europeos, el Chelsea, el Real Madrid, París Saint-Germain y un representante del resto del mundo, o lo que ha sido prácticamente lo mismo en este Mundial de Clubes de Brasil. Fluminense está también en semifinales, un equipo que ganó la Copa Libertadores en 2023, que coqueteó seriamente con el descenso a la Serie B brasileña en 2024 y que en 2025, en esta montaña rusa, se ha puesto otra vez en la super élite. Un rival que le espera, que es el Chelsea, y de otro lado, un partido muy esperado entre París Saint-Germain y Real Madrid. Esperado sobre todo porque podremos ver a Kylian Mbappé en contra de su ex equipo. Otra cosa es si será titular o no será titular, y si va a ser titular por primera vez en este Mundial de Clubes, en lugar de quién va a jugar Kylian Mbappé. Hay muchas incógnitas respecto a este partido. Lo que sí sabemos es que el Paris Saint-Germain lo va a encarar con hambre, con toda el hambre que no le ha faltado a lo largo de este Mundial de Clubes. Había una duda, yo tenía una duda principal sobre este Mundial de Clubes antes de que este iniciara y no sabía si debía, como finalmente hice, poner como favorito al Paris Saint-Germain, tomando en cuenta que desconocía con cuánta energía iba a asumir este campeonato. Y bueno, desde hace mucho tiempo, desde hace muchas semanas, tan pronto como inició el partido en contra del Atlético de Madrid, que inauguró este Mundial de Clubes para el Paris Saint-Germain por lo menos, desde entonces nos dimos cuenta que si el PSG se iba a quedar en el camino, no iba a ser por falta de hambre. Y a pesar de que perdió un partido en contra del Botafogo, no ha dejado de demostrar en cada partido que sigue siendo y que nadie ponga en duda el mejor equipo del mundo. Para eso se juega la Champions League. No hay necesidad de jugar un Mundial de Clubes para reivindicarlo. Pero una vez que te enfrentas al Real Madrid en semifinales, la sensación es si el Real Madrid le gana al PSG, Paris Saint-Germain estará perdiendo el trono, ¿no? Prácticamente como en el boxeo, eres campeón, pero a la primera que pierdas, adiós. Y aquí, ciertamente, el PSG seguirá siendo, faltaba más, campeón de la Champions League, pero la sensación generalizada podría ser, le duró poco al Paris Saint-Germain sentirse el mejor equipo del mundo. Así que el PSG, que insisto, desde mi punto de vista no tiene nada que demostrar, faltaba más, llegar a una final de Champions League y destrozar como destrozó al Inter de Milán, ganarle de manera contundente a cada uno de los rivales a los que enfrentó, sufrir y vencer finalmente en penales al que parecía favorito en su momento, ¿no? No parecía, era favorito el Liverpool cuando se encuentra con el PSG, y el PSG juega extraordinario, ¿se acuerdan? El partido de ida en casa, pero se encuentra con la mejor actuación que yo he presenciado de un portero. Alisson Becker paró todo y más allá. Y luego en la vuelta, el Paris Saint-Germain volvió a ser superior. Ahí sí pudo enseñarlo en el marcador. Se fueron a penales y el PSG empezó ahí a labrar su camino para ganar la Champions League. Un camino que ha ido coleccionando víctimas importantes. La última, el Bayern Múnich, en el Mundial de Clubes. Pero le falta, si algo le falta al Paris Saint-Germain, es vencer a una de las dos grandes marcas que hay a nivel mundial. Barcelona, Real Madrid, que no se han ganado el derecho de medir fuerzas, o no se habían ganado todavía hasta ahora el derecho a medir fuerzas con el Paris Saint-Germain. Sabemos, recordamos todos, que el Barcelona se quedó en el camino de lo que se intuía la final más probable de la Champions League. Al final, el Inter deja fuera al Barça y ya no pudimos ver a Barça y Paris Saint-Germain medir fuerzas. Y en el caso del Real Madrid, también lo esperaba el PSG, pero el Arsenal le dijo, con permiso. Y a partir de ahí, el Real Madrid
no tuvo la oportunidad de medir al Paris Saint-Germain, como tampoco el Barcelona, hasta ahora. Ahora es el momento en el que podremos ver en toda su gloria al Paris Saint-Germain contra un equipo como el Real Madrid en diferentes etapas. Eso sí, el Paris Saint-Germain está en modo playoffs. Ganó la Champions League y nada de tomarse un respiro, un descanso. Ha mantenido la tensión competitiva y está como si siguiera, ¿no?, en esa postemporada. El Real Madrid, todo lo contrario, está en pretemporada. Este título del Mundial de Clubes podría salvar la temporada 2024-2025 porque estrictamente todavía pertenece a ese calendario, pero una vez que cambias de entrenador, una vez que cambias de jugadores, aunque sigan, por ejemplo, Modric y Lucas Vázquez, es su último torneo, pero ya está Trent Alexander-Arnold, ya está Dean Howson, ya hay, por supuesto, un nuevo entrenador en la figura de Xabi Alonso, y más allá que estrictamente un título podría maquillar una temporada en la que el Madrid no ganó nada, ya sería, para efectos prácticos, pensar en empezar con una buena razón para ilusionarse de cara al 2025-2026. Entonces, son dos equipos que, insisto, se enfrentan uno en postemporada, otro en pretemporada, y a partir de ahí la lucha es desigual. En ningún momento de la historia, nunca, jamás, hasta hoy, podríamos decir el Paris Saint-Germain es favorito en contra del Real Madrid. Son dos equipos que históricamente han comido en mesas distintas. Pero hoy, en la línea del tiempo, es el primer momento en el que podemos decir el PSG es el favorito. El PSG tiene muchos más argumentos que el Real Madrid. El Real Madrid tiene buenos jugadores, por supuesto, tiene una historia con la que el Paris Saint-Germain jamás podrá soñar y muchas cosas que se pueden contar en manera de títulos y gestas y otras que solamente se pueden sentir, percibir, saber, aunque sean conceptos más abstractos, la mística que envuelve al Real Madrid, que por supuesto cuenta. Pero, aún así, cualquiera que analice con frialdad esta semifinal tiene que decir Paris Saint-Germain es el campeón, es el mejor equipo de Europa y por lo tanto del mundo, y el Real Madrid es el retador. La temporada pasada, si hubo equipos que estuvieron cerca del Paris Saint-Germain, que entrarían a una terna de quién fue el mejor equipo de la temporada pasada, pues son Liverpool y Barcelona. Liverpool, que como dije, acabó perdiendo solamente en penales contra el Paris Saint-Germain, y Barcelona, que no sabemos cuánto hubiera perdido la final, si es que la hubiera perdido en contra del PSG, pero sí que podemos intuir que 5-0, como el Inter, no la perdía, ¿verdad? Eso sí, difícilmente iba a ocurrir, pero no llegó. El Barcelona y el Liverpool no están en el Mundial de Clubes. Dentro del tabulador que generó boletos para cada confederación, no pasaron el corte que sí pasó, por ejemplo, el Salzburgo, ¿no? Una vez que no están los equipos que estuvieron más cerca del nivel del Paris Saint-Germain la temporada pasada, hay que ir a un segundo escalón. Y en ese segundo escalón está el Real Madrid. De ahí viene. Ha salido de él. Podemos pensar que el Real Madrid está de regreso al primer escalón, al nivel de los que ahora mismo lo ocupan, solamente tras observar lo ocurrido en la temporada 2024-2025, y estos son Paris Saint-Germain, Liverpool y Barcelona. Pues mira, veremos. En 2024 me llevé a dos de ustedes, Héctor y Daniel, a las semifinales de la Eurocopa y fue sensacional. En 2025 fue turno de Enrique y Joshua, dos miembros de este canal que viajaron conmigo al pasado clásico Barcelona-Real Madrid y la experiencia fue inmejorable. Bueno, inmejorable no, porque 2026 será todavía mejor, pues 5 de ustedes ganarán un boleto al Mundial de Norteamérica 2026. Cada 2 meses, a partir de junio, rifaré en vivo un boleto al Mundial para premiar tu apoyo a este canal. Sorteo exclusivo para miembros de Barak Feber.
Hola, soy Héctor y viajé con Barack Feber a la Eurocopa del 2024. Me gustó mucho la experiencia. Por ahora está donde tiene que estar, en semifinales. Cualquiera que haya analizado con criterio y rigor este Mundial de Clubes antes de que empezara a jugarse, tenía que coincidir en que el Real Madrid estaba llamado a jugar por lo menos semifinales. ¿Por qué? Pues porque sí estaba el Paris Saint-Germain, sí estaba el Manchester City, sí estaba el Bayern Múnich, pero no estaba el Liverpool, no estaba el Barcelona, no estaban otros que tampoco digo que son bajas tan sensibles de cara a unas semifinales hipotéticas, ¿no? Pero bueno, me hubiera gustado ver al Sporting Club de Portugal y al Napoli como campeones de sus respectivas ligas. Pero a inicio, el no contar con equipos que lo venían haciendo también, como el campeón de la Premier League y el campeón de la Liga, ya allanaba ciertamente el camino del Real Madrid a semifinales. Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain tenían que estar en semifinales y solamente dos de ellos lo consiguieron. Se quedó claramente Manchester City en el camino, pero eso es otro análisis. El Real Madrid está donde tiene que estar. Ahora, perder en contra del Paris Saint-Germain sería lo normal por todo lo que hemos visto hasta ahora, por todo lo que estamos analizando, porque el Paris Saint-Germain realmente es un equipo que domina todas las facetas del juego, que está totalmente masterizado. El Real Madrid es un equipo en construcción, un Real Madrid que empieza a reconocerse y un Real Madrid que tiene que apelar mucho más a su historia que a su presente si quiere realmente competir con el Paris Saint-Germain. Este es el único momento de la historia, insisto, en que el PSG puede ver por encima del hombro al Real Madrid y ya veremos qué ocurre cuando midan fuerzas. Lo que hemos visto hasta ahora del Real Madrid ha sido un equipo que no ha tenido que temerle a nadie. Por buen rival que intuíamos muchos podía ser y acabó siendo Al Hilal, ni Pachuca ni Salzburgo lo fueron. La Juventus ahora mismo es un equipo con más problemas que soluciones y así lo evidenció en contra del Real Madrid. Y el Borussia Dortmund, ni hablar. El Dortmund tiene muy poquito y llegó lejos otra vez con lo justo y complicó al Real Madrid. No durante el partido, pero sí maquilló el encuentro que se volvió caótico en los últimos instantes y un partido que tenía totalmente controlado el Real Madrid durante 80 minutos, al final se salió de control y pudo pasar cualquier cosa hasta que Thibaut Courtois, como si estuviéramos en la época de Ancelotti, acaba rescatando el gol de Sabitzer, que habría significado tiempo extra y probablemente otra victoria más entre muchas victorias sufridas que hemos visto del Real Madrid en tiempo extra o en penales o vayan ustedes a saber qué hubiera pasado si se colaba ese gol de Sabitzer. Pero no nos quedemos con eso, quedémonos con cómo ha evolucionado este Real Madrid, que contra el Hilal no se notó ninguna diferencia, que podría estar perfectamente Ancelotti sentado en el banquillo en lugar de Xabi Alonso y nadie hubiera sido capaz de notar matices distintos entre lo que proponía el técnico italiano y lo que viene a ser el vasco, pero a partir de, qué raro decir el vasco, ¿no? Sin referirse al Vasco Aguirre, pero creo que se entendió que el Tolosar, el entrenador del Real Madrid. Bueno, el Salzburgo y el Pachuca no iban a ser sinodales, la Juventus en este momento tampoco podía hacerlo y el Borussia Dortmund son equipos que había que respetar pero no temer, ¿no? Ninguno de los que ha enfrentado el Real Madrid, algunos de un nivel de dificultad mayor, otros de dificultad mucho menor como Salzburgo y Pachuca, contra un Al Hilal, un Dortmund, una Juventus que ahora mismo no están en la élite. Ahora sí, el Real Madrid se va a enfrentar a un super equipo. Va a ser la primera vez en que el Real Madrid va a ser puesto a prueba, porque insisto, el Real Madrid ya está donde estaba ahora mismo. Ha mostrado evolución en su juego, sí, hablaré de eso, pero el Real Madrid la temporada pasada, con todos sus problemas, era mejor equipo que la gran mayoría de sus rivales. Solamente, en mi opinión,
me costaría trabajo encontrar otro equipo que no fuera el Liverpool, el Barça o el Paris Saint-Germain por encima del Real Madrid. Y de esos tres, solamente uno está en el Mundial de Clubes. Entonces, el Real Madrid está donde tiene que estar. Ahora, ha llegado de manera, si no brillante, sí loable. Ha tenido momentos, picos interesantes después de esa derrota, bueno, de perder 2 puntos en contra de Al Hilal, que fue empate. La victoria en contra del Pachuca con un hombre más y bueno, tuvo el Pachuca la posibilidad de castigar al Real Madrid 11 contra 10 y el Real Madrid sí sufrió, pero supo ganar el partido con autoridad a pesar de que no pudo dominarlo nunca porque muy pronto con la expulsión de Asensio se quedó con un hombre menos, ¿no? Y luego contra el Salzburgo, recital de Vinicius, que parecía despertar, y luego otra vez no lo hemos visto desde entonces, ¿no? Ni en contra de la Juventus, ni tampoco en este partido más reciente contra el Dortmund. Lo que sí hemos visto es a un Valverde que más allá de fallar ese penal inicial que le pudo haber dado la victoria en contra de Al Hilal, que se multiplica, que mantiene ese nivel que le permite jugar en varios puestos a la vez. Este Real Madrid tan versátil tiene a una línea de 4 que se puede convertir en línea de 5, ya sea con Tchouaméni bajando para convertirse en un tercer central, o lo que hemos visto más recientemente, que es Tchouaméni se queda en medio campo y es Valverde el que baja al lateral derecho y Alexander-Arnold se convierte en tercer central. Entonces sigue siendo la bujía y un hombre clave Valverde, sobre todo cuando Jude Bellingham no está rindiendo todavía al nivel al que sabemos puede llegar. Arda Güler está resultando una pieza muy interesante que ha logrado por ahora, y esto por supuesto es muy temprano para decirlo, pero paliar un poco la ausencia tan grave de Toni Kroos en la temporada pasada, el trazo largo y preciso de Arda Güler, siendo un jugador totalmente distinto, evidentemente, pero ahí instalado en medio campo, en cuanto aprenda y entienda a asumir menos riesgos, sobre todo contra rivales que pueden castigar al Real Madrid, entonces el turco se irá graduando, yo creo que mucho a mucho, iba a decir poco a poco, pero mucho a mucho, en el medio campo del Real Madrid. Adelante, ni hablar de Gonzalo García, anotando gol en cada partido, y en defensa, Dinhausen, expulsado en el último partido, algunas dudas en algún momento en contra de la Juventus, se le resbala un balón. En general ha sido muy bueno lo de Dinhausen, pero bueno, no va a poder estar en la semifinal por hacerse expulsar de manera facilita, ¿no? En un duelo contra Guirassy, en un momento del partido que tenía totalmente dominado el Real Madrid, 2-0 durante 80 minutos, y a partir de ahí el caos total, porque penal, antes, claro, antes había venido la situación en la que un disparo del Borussia Dortmund había puesto en cierta duda la ventaja que tenía el Real Madrid, que prácticamente no había ni parpadeado, y a partir de ahí, sí, sobre todo en los últimos minutos, con el gol de Bayer, tras un mal rechace de Rüdiger, se pone 2-1, luego inmediatamente mete gol Mbappé para el 3-1, un golazo, ingresado de cambio en lugar de Gonzalo García, y Dinhausen, en esa jugada en la que el Real Madrid tenía controlado el partido 3-1, sale mal la línea del Real Madrid, Guirassy se escapa, lo traba Dinhausen, penal, expulsión, y la cosa se pone 3-2, y ya dije, ¿no? El tiro de Sabitzer en la última jugada que ataja de manera formidable Courtois, evita el tiempo extra en un partido que tenía totalmente controlado el Real Madrid. Pero bueno, Dinhausen está bien, Alexander-Arnold cada vez mejor, sin ser todavía ninguna maravilla, ha ido subiendo su nivel. Los mejores, Fran García, sin ninguna duda el más beneficiado de la llegada de Xabi Alonso ha sido el lateral izquierdo, que se ha convertido en el Grimaldo de este equipo, ¿no? Así como Grimaldo, sin el golpeo a balón parado, ¿verdad? Así como Alejandro Grimaldo era trascendental en el equipo del Bayer Leverkusen, Fran García está a sus anchas en este Real Madrid, al grado que Vinicius sobra, ¿no? En algún momento de los partidos, en la mayoría, hemos visto al Madrid atacar
de manera más voraz y clara por el costado de Fran que por lo que ha hecho Vinicius, que realmente ha sido, salvo el partido contra el Salzburgo, ha sido poquito. Entonces, ahí está la pregunta inicial. Si Kylian Mbappé se ha ganado por todos los goles que ha metido a lo largo de la temporada, más este último, ingresando de cambio para el 3-1 en contra del Borussia Dortmund, si todo el mundo quiere verlo jugar contra el Paris Saint-Germain, ¿a quién va a sacar el Real Madrid? Sabemos que no puede jugar con Dinhausen, pero a la vez jugar con Tchouaméni en lugar de Hausen y abrir un lugar en medio campo, retrasar a Bellingham e insertar ahí a Mbappé para que jueguen Mbappé, Vinicius y Gonzalo García, parece descabellado. Y más tratándose que el rival es el Paris Saint-Germain y que Xabi Alonso demostró la temporada pasada con el Bayer Leverkusen algo que no había tenido en su primera temporada. Hablo de temporadas completas, ¿no? Xabi Alonso llega a la mitad de la 2022-2023. Su primera temporada completa es la 23-24, que es formidable. La 24-25 ya no es tan buena porque el equipo no se refuerza lo suficiente. De hecho, pierde elementos importantes en defensa. Y es demasiado respetuoso ante ciertos equipos en ciertos momentos cuando Xabi Alonso considera que se enfrenta a un equipo mejor rodado que el suyo. Le pasó contra el Atlético de Madrid en la Champions League, cuando visitó el Metropolitano. Le pasó sin duda contra el Bayern Múnich también en el escenario de Champions League. Y bueno, fue un Xabi Alonso que ya nos dio pistas que no siempre, a como dé lugar, va a tomar la iniciativa y va a tratar de llevar la voz cantante de los partidos. Y aunque las circunstancias del Bayer Leverkusen y las del Real Madrid no podían ser más distintas, las herramientas que tiene un equipo y las que tienen otro no tienen nada que ver. La presión externa e interna que hay en el Bayer Leverkusen es ideal para cualquier técnico en una localidad tan pequeñita de Alemania donde puedes trabajar tan a gusto, y no hay nada diferente que dirigir al Real Madrid. Entonces, lo normal para un gestor de egos, para un administrador de figuras, sería, bueno, me las arreglo para que jueguen los tres y ya está. Así premio a Gonzalo García, que ha metido gol en cada partido, le doy a Kylian Mbappé la posibilidad de jugar de titular cuando además pues, es la figura del equipo y puede dar ese extra en contra del Paris Saint-Germain y reivindicarse después de que el PSG ganó su primera Champions League justo el año en que Mbappé se fue. Es muy importante, por supuesto, para Kylian jugar ese partido desde el inicio. Y a Vinicius, que lo natural sería sacarlo, pues sería una bomba que vamos a ver si Xavi está dispuesto a activar, ¿no? Sería muy fácil tomar esa decisión dirigiendo solamente en el manager o en el FIFA y decir, bueno, Vinicius no ha hecho un torneo tan bueno, ha sido inconsistente. De los tres delanteros, si solamente apelamos a razones futbolísticas, el suplente tendría que ser Vinicius en este partido contra el Paris Saint-Germain. Pero lo que generaría eso, ya no de cara al siguiente partido, sino toda la pretemporada y toda la temporada o gran parte de esta, en un partido tan importante, sentar a Vinicius, es algo que tiene que calcular, por supuesto, Xabi Alonso. Si fuera nada más pensar en los siguientes 90 minutos, la decisión creo que sería fácil. Como hay que encontrar el balance entre tomar las decisiones que sean más rentables para tu equipo en los siguientes 90 minutos, pero sin descuidar las consecuencias que va a tener esa decisión de cara al próximo partido a largo plazo y a mediano plazo. Ahí está el balance que Xabi Alonso se buscó, ¿no? Al dirigir al Real Madrid. Esos son los problemas que te buscas cuando cumples el sueño de tu vida. En este caso, dirigir a un Real Madrid en donde la decisión normal sería sentar a Vinicius de cara a este partido en contra del Paris Saint-Germain, pero el riesgo de hacerlo y las consecuencias son algo que probablemente no quieras medir. Vamos a ver, es una buena prueba en todo caso para Xabi Alonso. La otra es que se quede
Kylian Mbappé en la banca y que Xavi convenza a Mbappé de quedarse en ella, como Luis Enrique sacado a Dembélé como suplente después de una temporada que le ha exigido mucho, y Dembélé, sin ser Kylian Mbappé, pero siendo el candidato número 1 hoy por hoy al Balón de Oro, ha sabido ejercer ese rol viniendo de la banca. Sabemos que Kylian Mbappé no es precisamente Ousmane Dembélé, y que ahí está la gran clave de por qué Luis Enrique ha podido trabajar también con uno y no supo trabajar con el otro. Entonces, lo que le ha funcionado a Luis Enrique con Dembélé difícilmente le va a funcionar a Xabi Alonso con Mbappé, pero en cualquier caso es uno de los temas que más nos van a tener entretenidos antes de la final, y es tratar de anticipar qué va a buscar Xavi en este partido contra el Paris Saint-Germain, desde la alineación primero y luego desde la postura, porque como dije, ¿no? El Pachuca, el Salzburgo, el Al Hilal, esta Juventus y este Borussia Dortmund no invitan a tenerles demasiado respeto. El Paris Saint-Germain sí. Y el Real Madrid ha hecho lo que ha tenido que hacer, se ha metido a semifinales, ha cumplido con las expectativas, lo contrario habría sido un fracaso, y ahora lo que tiene que hacer es competir. Porque si lo golea el Paris Saint-Germain, entonces estamos hablando de que todo lo que pasó hasta ahora ha sido un espejismo. Lo que tiene que evitar el Real Madrid es que el Paris Saint-Germain lo golee. Que el PSG va a tratar de golear, no tenga la menor duda. No se va a tocar el corazón, como lo hizo en contra del Inter Miami. Va a salir como contra el Inter Miami y como contra el Inter de Milán, y tratará Real Madrid de mantenerlo a raya como hizo el Bayern Múnich. El Bayern Múnich hace un encuentro contra el Paris Saint-Germain en el que parece que hay una lucha de igual a igual, y ese es el gran mérito del Bayern Múnich, que sin ser hoy por hoy un equipo del nivel del Paris Saint-Germain, logra activar mecanismos que le permiten disimular durante mucho tiempo del partido, y es algo que tiene que buscar el Real Madrid. Si el approach, si el acercamiento a este partido en contra del Paris Saint-Germain va a ser proactivo, ofensivo, porque Vincent Kompany tiende a ser un entrenador que tira adelante, esa es una manera. También puede ser replegado, buscando el contragolpe y siendo más, estando más inclinado al juego directo. Hay varias propuestas que pueden intentar hacer del Paris Saint-Germain un equipo que, siendo superior, porque va a ser superior, eso no tengo la menor duda, al Real Madrid, no esté cómodo y tenga un partido como el que tuvo en contra del Bayern Múnich o como el que tuvo en contra del Botafogo. Lo que tiene que hacer el Real Madrid es evitar que el Paris Saint-Germain esté a sus anchas, como contra el Inter Miami o el Atlético de Madrid o el Inter de Milán. Y a partir de ahí vamos a ver para qué le alcanza al Real Madrid. Pero Paris Saint-Germain, que no me quiero ir sin profundizar en su partido en contra del Bayern Múnich, es un equipo que otra vez demuestra lo bien controlado que tiene todas las facetas del juego. La táctica fija, por ejemplo. El Bayern mete 2 goles y la defensa está tan atenta, sale perfectamente coordinada a dejar en fuera de juego a Dayot Upamecano en los últimos instantes del primer tiempo, en el que era o hubiera sido el 1-0 del Bayern Múnich. Y luego, tras irse arriba 1-0, Harry Kane tiene el empate, anota, pero también está en fuera de juego, porque el Paris Saint-Germain, entre todo lo que hace bien, también está muy despierto en este tipo de jugadas. Y luego lo más destacado de todo, más allá de lo que ya conocemos del Paris Saint-Germain y su capacidad de generar ventajas y atacarte con la pelota construida en juego posicional, o a través de la transición, del contragolpe, a la hora de defender tras pérdida, también es un equipo que lo hace muy bien. Pero más allá de sus ataques posicionales y de sus contragolpes y de lo bien que reacciona tras perder la pelota y lo bien que presiona arriba, es un equipo que
aún estando con 9 hombres contra el Bayern Múnich, en los últimos minutos, con el marcador a favor, sigue atacando. Y eso es increíble, eso hay que destacarlo. El Paris Saint-Germain no le gana 2-0 al Bayern Múnich defendiendo su golecito. No. Con 2 hombres menos, claro, en una jugada de contragolpe, pues una cosa es contragolpear cuando te quedas con 9 futbolistas, con tu portero 7 protegiéndote en tu mitad del campo y atacando con uno al contragolpe ante un equipo desesperado que busca el gol, que hacerlo prácticamente con todos tus jugadores de campo, ¿no? Con los 8 que te quedaban y aprovechando esa situación en la que tiene una situación de contragolpe el Paris Saint-Germain en el último minuto, acaba en el poste tras un Upamecano que recula y permite el disparo de Dembélé, pero no es que el Paris Saint-Germain remata el poste y vámonos todos para atrás. No, recuperan la pelota, tocan, con 2 hombres menos contra el Bayern Múnich, jugándose ya los últimos minutos del partido, con la ventaja en el marcador, y después de ese poste, gol. Increíble, con 9 hombres jugando contra 11. ¿Por qué? Porque entiende Luis Enrique que por bien que defiende en general el Paris Saint-Germain, la mejor manera de defenderse es atacar. Atacar aún jugando con 9 futbolistas contra 11. Y esto hace del Paris Saint-Germain un equipo que ante todas las circunstancias te acaba machacando. A un Bayern Múnich que trata de jugarle de igual a igual y con la presión alta y muy concentrado y la mejor versión posible del Bayern Múnich, tampoco le alcanza. Ni siquiera jugando 11 contra 9. Así que el Paris Saint-Germain es el gran favorito de cara a esta semifinal y tendrá que luchar contra todo lo que sabemos que tiene el Real Madrid. Aquello que no le alcanzó en contra del Arsenal en la Champions League pasada, por más que hablamos de su mística y de su gen ganador y bueno, el ciclo Ancelotti estaba ya muerto, no le alcanzaba ni siquiera para una rebeldía final y ahora tiene una buena oportunidad en contra del Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que es sin duda el equipo que debería ganar, pero vamos a ver, es por fin un partido que se antoja ver. Sabíamos de antemano que por más que fuéramos o fuera yo en especial el primero en la línea de frente crítico y escéptico de este Mundial de Clubes, iba a haber un momento en el que nos acabaríamos todos enganchando, hasta el último de ellos, y yo sabía que iba a acabar rendido ante esto. Un Mundial que me parece una pésima idea, pero que iba a tener un momento en el que iba a atraer la atención hasta de mi persona. Y ese momento ha llegado y hablaremos de ello en la próxima edición de Me Quiero Volver Chango, cuando tengamos al finalista. Hasta entonces, esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.